Bueno, continuamos entonces con el video. Ya habíamos visto un poco lo que era el tema de los concilios y demás. Vamos a continuar viendo todo lo que sucedía en este día hasta concluir en los pasajes bíblicos. Hablamos en el milenio pasado sobre el tema de las pestes y habíamos dicho que la peste justiniana era la única pandemia, digamos, entre comillas, pandemia, que aparecía en ese milenio. Y a diferencia de este otro, que aparecían muchas otras más. Y acá, bueno, lo único que he puesto como referencia son digamos, las más significativas, ¿no? Pero sí se ha proliferado mucho más las enfermedades, las epidemias, pandemias, endemias, etcétera, ¿no? Como por ejemplo lo que fue la peste negra en el 1346 al 53, que la peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Sin embargo, en aquel entonces se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal. En este caso, las ratas que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos por ejemplo, hacia ciudades lejanas, portaron las bacterias de Yersinia pestis, causante de la peste negra, consigo. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 millones a 30 millones de personas. Una diezmada importante de personas gracias a esta peste, ¿no? La siguiente, que es bastante importante y es muy difícil, digamos, cuantificar la cantidad de enfermos o de padecientes de esta enfermedad, es por ejemplo la viruela, que fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa con un alto riesgo de muerte, causada por el virus variola virus. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad de alrededor de un 30%, con tasas especialmente elevadas en bebés. Se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos de momias egipcias detalladas del siglo III a.C., restos de momias egipcias datadas, dije antes, datadas del siglo III a.C. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Desarrollaba ceguera. Se estima que solo en el siglo XX la viruela mató a hasta 300 millones de personas y a 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. En 1967, apenas una década antes de su erradicación, se registraron 15 millones de casos. Fíjense,
se calcula hasta 500 millones en los últimos 100 años de existencia. Y hay registros de viruela hasta en China, en la China antigua. Es increíble la cantidad de gente que mató. Pero claro, como no se registró en los milenios anteriores, más bien se registra en este, porque como fue así, ya bien, digamos como que era parte de la historia, y acá fue con, con la globalización y demás, vino una mayor cantidad de muertes, más significativa, y por eso registramos este suceso, esta enfermedad en este año, digamos. El médico Edward Jenner en 1796 inoculó a un niño de 8 años con fluido de las pústulas de viruela bovina, y cuando posteriormente le inyectó el virus de la viruela humana, el niño ni se contagió ni tuvo síntomas. Y así es como nace la vacuna contra la viruela y la era de las vacunas que tenemos hoy en día. En 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registra el primer caso de lo que se conoce como la gripe española. Paradójicamente, en un hospital de Estados Unidos es donde se registra este caso. Y fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra. La información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados. A diferencia de los demás países implicados en la contienda, que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieron ser hasta 100 millones de personas. Considerando la época, eran muchísima cantidad de gente. Cuando nosotros vemos estos datos, se calcula de muertes hasta un tercio de la población mundial. Y es un montonazo de gente, muchísima cantidad. Entre lo que fue la gripe, las guerras y demás, que se haya diezmado hasta un tercio de la población mundial, podría llegar a ese cálculo. Y es un número significativo, sobre todo cuando lo vemos desde un punto de vista del apocalipsis, por ejemplo. Después siguieron con la gripe asiática, que fue registrada por primera vez en la península de Yukon, en China. El virus de la gripe A, el H2N2 de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces el papel de la ONU, de la OMS, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyen a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. La gripe de Hong Kong, que a tan solo de 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A, H3N2, que fue registrada en esta ciudad, en Hong Kong, en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido a la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Para el 2008 aproximadamente, creo, si mal no recuerdo, 2008 entonces no.
Pues sí, por ahí, 2008 creo que había sido también otra variante de la gripe A. Después tenemos lo del COVID. Bueno, datos que ahora no están acá actualizados. Después tenemos las distintas pandemias de cólera, que fue una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda o crónica, que produce una diarrea secretoria caracterizada por deposiciones acuosas abundantes, pálidas y lechosas, semejantes al agua del lavado de arroz, con un contenido elevado de sodio, bicarbonato y potasio, y una escasa cantidad de proteínas. Se transmite principalmente por agua no potable y alimentos contaminados con materia fecal humana que contenga la bacteria. Los productos del mar mal cocidos son una fuente común de transmisión del cólera. El ser humano es el único afectado. Algunos de los factores de riesgo para la enfermedad son la falta de acceso a infraestructura de saneamiento, la falta de agua potable y la pobreza. Se estima que el cambio climático y la subida del nivel del mar incrementarían la presencia de esta enfermedad. En su forma grave se caracteriza por una diarrea acuosa de gran volumen que lleva rápidamente a la deshidratación del organismo. Las primeras descripciones de la enfermedad se pueden ver en los escritos de Hipócrates en el 460 al 377 a.C., Galeno en el 129 al 216 y Guangxu en el 180 al 270. En la historia de la India antigua existen escritos que describen la enfermedad en las poblaciones asentadas en la ribera del río Ganges. Sin embargo, no es demostrable que dichas descripciones sean producidas específicamente por la bacteria Cholerae, ni tampoco es claro que se haya presentado en la forma epidémica que actualmente se conoce de la enfermedad. Aunque otros estudios refieren a entre 4 y 6 pandemias de cólera en el siglo XIX. Pollitzer, encargado por la OMS para redactar una monografía sobre el tema en 1959, refiere a 6. Una en 1817, otra en 1829, otra en 1852, otra en 1863, en 1881 al 96 y en 1899 al 1923. Bastante extensa esa. Estas son otras de las pandemias también en cuanto a enfermedades, y la más desastrosa de todas, sobre todo por lo actual que es y la forma en cómo se está dando, es la del VIH, que es una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual, la del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, más conocido como SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. De modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con los fluidos corporales, a pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagiosos a priori que otros virus como la gripe. El desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Tengamos en cuenta que yo este PowerPoint lo hice en el 2022, que es, aquí lo pueden ver en el cartelito azul que dice actualidad año 2022. Entonces esos datos pudieron haber cambiado a nuestro día, a nuestra actualidad, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? Entonces fíjense cómo en este milenio, que es el milenio que todos entendemos, que es el milenio donde se acerca el tiempo del fin, el tiempo más bien donde el Mesías viene a buscar la iglesia y a instaurar
su reino. Estamos ahí cerquita de finalizar este milenio. Cuando finalice, cuando el Mesías viene, estamos a unos pocos años. Entonces, justo, fíjense la concentración de enfermedades, la concentración de consecuencia y la concentración de desobediencia también. Si nosotros vamos y leemos en Deuteronomio, capítulo 28 en adelante, donde habla de las bendiciones y las maldiciones, cuando habla de las maldiciones, que es por la desobediencia a la ley de Dios, habla de estas cosas, de estas consecuencias, de enfermedades, de pestes, etcétera. Y incluso el mismo Apocalipsis lo dice así, ¿no? Que Dios enviaba enfermedades, enviaba como tumores en la piel, y que la gente lo mismo, en vez de rendirse a Dios, decidían insultarlo, ¿no? Decidían enojarse en contra de él, cuando el objetivo era otro, ¿no? Y cuando en el mundo tenemos mayor concentración de desobediencia a Dios, también hay más concentración de todas estas pestes y de las guerras, del hambre, ¿no? Como nunca antes lo hubo. Es algo que debería llamarnos la atención, es algo que debería estar presente en nuestras mentes, ¿no? Y que debería hacernos rever la manera en cómo entendemos la Biblia, porque mucha de la desobediencia a Dios y a su palabra, como pudimos estar viendo en la historia del Shabbat, el Shabbat como uno de los días o como uno de los mandamientos que marcan identidad, se estuvo celebrando durante toda la historia, aunque fue perseguido, aunque fue tenido por hereje la persona que lo practicara. Hoy son muy pocos, aunque hay muchos en cuestión de nombres que están tratando de celebrarlo, pero no son la mayoría, son una minoría, y la mayoría está volcada a la desobediencia. Y eso marca historia. Antes, con acierto y desacierto, la mayoría lo celebraba. Ahora la mayoría es la que no lo celebra, es la que le da la espalda y la que intenta justificar lo contrario, a pesar de que no tenga mucho justificativo. Y eso debería llamarnos la atención. Fíjense, si nosotros nos vamos a las cosas que malentendemos de la Biblia, las teologías que armamos por malos entendidos de los pasajes bíblicos, podríamos estar hablando de esto. La esclavitud la esclavitud en general, sobre todo de los negros, y la maldición de Cam. Este es uno de los temas a veces complicados de tocar y difíciles de digerir, pero que son muy necesarios. En Génesis 9, del 19 al 27, nos dice: estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y descubrió en medio de su tienda. Y se descubrió en medio de su tienda, o sea, se desnudó. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera, que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre los hombros de ambos, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, que no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será su hermano. Y dijo más: bendito el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Dios a Jafet, y habite en la tienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto nos dice Génesis capítulo 9.
lo que se conoce como la maldición de Cam, que en realidad fue una maldición dada a Canaán, ¿no? Que era el hijo de Cam. Y de acá se han sacado montones de teorías, un montón de ideas y teorías bastante poco justificadas, digamos, pero que a veces vuelan, digamos, con la imaginación, como por ejemplo de que la maldición llega a Canaán porque Canaán y Cam es en eso de ver la desnudez, se refería a que tuvieron sexo con Noé, digamos, aprovechándose de que él estaba ebrio y que supuestamente Canaán lo había hecho y por esa razón la maldición cae a él. Bueno, sacaron muchas teorías así bastante locas, ¿no? Sin embargo, hay una teoría que sacan de ahí que después va a repercutir a lo largo de toda la historia. La maldición de Cam fue una herramienta teológica poderosa y ampliamente utilizada por esclavistas, políticos, líderes religiosos e instituciones en Europa y sobre todo en Estados Unidos para legitimar moral y religiosamente uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Líderes religiosos y teólogos europeos del siglo XV y del siglo XVII, teólogos y cronistas como Gómez Eanes Zurara, en el siglo XV empezaron a asociar a los africanos negros con los descendientes de Cam, destinados a la servidumbre. Tras la Reforma, esta interpretación fue adoptada por protestantes de Inglaterra y Holanda. Figuras como George Best, explorador inglés del 1578, argumentaron que la maldición de Noé era el origen divino de la negrura y la condición servil de los africanos, propietarios de plantaciones esclavistas en las colonias americanas. Muchos ministros religiosos en colonias como Virginia, Carolina del Sur y Georgia predicaban sermones en los que defendían la esclavitud usando este pasaje. El reverendo Josias Priest, en su libro La Biblia en defensa de la esclavitud, de 1853, es un ejemplo tardío pero muy claro de todo esto, ¿no? Defensores intelectuales y políticos de la esclavitud, como John C. Calhoun, del siglo XIX, que era influyente político y vicepresidente de Estados Unidos, reverendos Thornton y Stringfellow y James Henry Hammond de las iglesias bautistas, presbiterianas y metodistas y mormonas del sur de Estados Unidos defendían también estas ideas. Si nosotros nos fijamos, de acuerdo a la tabla genealógica de los descendientes de Noé, podemos ver esta marcada tendencia, ¿no? Acá en el mapita que tienen ahí abajo, el área que está marcada en verde se los titula como los descendientes de Cam, que es básicamente toda África, en la cual incluyen obviamente a Egipto y toda la península arábica. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es Egipto, de acuerdo a lo que se conocía, eran descendientes no de Cam. A ver, no quiero hablar macana. Perdón, quería decir, son descendientes de Cam, pero no de Canaán. Y la maldición viene por el lado de Canaán, no de Cam. Y acá es algo muy importante, porque después ellos tienen, digamos, toda esta parte verde, los descendientes de Cam. Después tenemos la parte en rosado, que abarca India, China, Mongolia, partes de Mongolia, etcétera, que son los descendientes de Sem, llegando hasta Israel.
y después todo lo que sería Rusia, Europa y demás, que son los descendientes de Jafet. Bien, acá es una de las grandes confusiones con la profecía, porque claro, ellos identificaron a estos descendientes de Cam en toda África, pero la maldición no era contra Cam, era contra Canaán. Y cuando hablamos de Canaán, esa maldición llega y se cumple con Israel. Cuando Israel va y conquista a los pueblos que ellos conquistan y los pueblos que Dios los manda, digamos, a someter, eran justamente todos los descendientes de Canaán. Y ahí específicamente es cuando se cumple la profecía. No necesariamente que vayan a tener que van a tener que ir a dominar y a esclavizar a África. Acá tenemos el mapa donde estaban todos esos descendientes. Fíjense, ahí tenemos la imagen con todos los descendientes de Canaán y las flechas que marca en dónde estaban habitando. Exactamente eso fue lo que después Israel conquista, y muchos de ellos quedan como siervos de Israel. Y los que no quedaron como siervos fueron exterminados por completo. Como podemos ver, los malditos por Noé son los cananeos. Génesis 9:25 dice: y dijo, maldito sea Canaán, no Cam. Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y todos ellos habitarán la tierra de Canaán, conquistada y subyugada. Uy, pero se les pasa. Conquistada y subyugada a servidumbre por Israel. Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá. Esto es cuando le habla a Abraham sobre su descendencia, que volverían a Canaán. Ellos estaban ahí, acá en Canaán. Porque aún no está cumplida, dice, la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios estaba teniéndoles paciencia, pero ellos no colaboraban. ¿No? Los africanos son descendientes de Cus. Principalmente se refiere a los habitantes de Egipto hacia abajo. Esto se entendía antiguamente como Etiopía. Y Etiopía hoy es una nación, pero antiguamente a casi todo África se le llamaba así, porque Etiopía llegó a ser un imperio, un reino muy importante. Etiopía viene del griego Aitiopía, que se traduce como país de los rostros quemados o tierra de los negros. Y eran descendientes de Cus, hijo de Cam, hermano de Canaán, a quien se le había dado esa maldición, ¿no? Fíjense al punto tal que llegan con la interpretación bíblica que se hace la Biblia para los esclavos. Esto es lo que tenemos ahí en pantalla. La Biblia de los esclavos es una versión editada de la Biblia de King James, publicada en el 1807, cuyo título completo era Partes selectas de la Santa Biblia para el uso de los esclavos negros en las Indias Occidentales Británicas. La Biblia del esclavo contiene selecciones de la versión King James o versión autorizada de 14 de los 66 libros que componen el canon protestante. Esto equivale aproximadamente al 10% de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento y a casi el 50% del Nuevo Testamento. Mantenía versículos que instruían a los esclavos a obedecer a sus amos. Por ejemplo, se incluían pasajes como: siervos obedezcan a los que son sus amos según la carne, con temor y temblor, en la soltería de su corazón como a Cristo, de Efesios 6:5. Y obviamente se quitaba todo lo que tuviera que ver con poder alcanzar la libertad, que la Biblia tanto habla de eso, ¿no? Y tanto hace énfasis. Por esa razón es que llegaron a tener apenas un 10% del Antiguo Testamento y un 50% del Nuevo Testamento. Así no se les revelaba. ¿Por qué? Porque parecía todo un mandato divino. Fíjense a lo que llegaron para poder legalizar, digamos, o sentirse legalizados en cuanto a lo que era la esclavitud delante de Dios. Si nosotros vamos a la historia, la esclavitud no fue solamente de aquel momento de la raza negra ni nada. Siempre estuvo la esclavitud. En lo que es
en Hammurabi, si nosotros vamos al segundo milenio posterior al diluvio, en Sumeria, de donde sale Abraham, tenemos lo que era el código de Hammurabi. Era una estatua, no una estatua, un monolito en piedra, donde ahí estaba grabado todo lo que eran las leyes de este rey Hammurabi. Y en estas leyes estaba una regulación de la esclavitud. Esto en el 3500 a.C., en Mesopotamia. Tendríamos entonces ahí las primeras leyes escritas que contienen artículos que regulan, en este caso, la esclavitud, estableciendo que ya era una institución bien asentada, bastante practicada. Para Hammurabi, los esclavos no eran personas con derechos, sino propiedad valiosa. Ayudar a un esclavo fugitivo era un delito gravísimo, castigado con la muerte. La vida de un esclavo no valía lo mismo que la de un hombre libre. Si matabas a un esclavo, no eras castigado con la muerte, sino que debías indemnizar a su dueño por la pérdida de su propiedad. Si lo lesionabas, pagabas con una multa equivalente a la depreciación de su valor. Matar a un hombre libre se pagaba con la vida del propio hijo del responsable. Matar a un esclavo se pagaba con otro esclavo. Es la ley del talión aplicada, pero a la propiedad. El código Hammurabi no buscaba humanizar la esclavitud, sino que regulaba como un elemento económico más de la sociedad, protegiendo la inversión de los propietarios y manteniendo el orden establecido. Cuando nosotros lo comparamos con la Biblia, si bien tiene algunas partes parecidas, pero lo que trasciende de las leyes bíblicas es otra, es darle dignidad. O sea, todo esto era en base, a tener una esclavitud no forzada. No sé por qué se pasa solo, pero es en base a tener una esclavitud no forzada. En eso se basa la Biblia. Pero sí contempla la posibilidad de la esclavitud, donde una persona que tenga muchas deudas pueda venderse como un esclavo a la persona con la que tiene esas deudas, pueda venderse como esclavo para una forma de pagar esas deudas. Entonces, en ese contexto, la Biblia regula el buen trato hacia el esclavo. No deja de ser una propiedad, porque no lo deja de ser, pero sí le pone un tiempo que eran 6 años de esclavitud, y en el 7º quedaba libre. Sí le pone dignidad dentro de lo que se podía a esa práctica, para que no haya abusos de poder, ¿no? En Egipto, en el año 2600 a.C., Egipto antiguo, nos da las evidencias de la construcción de las pirámides por trabajadores asalariados, pero el uso de esclavos, generalmente prisioneros de guerra, para otros trabajos forzados era bastante común. En la Biblia, por ejemplo, Génesis 47, del 19 al 22, nos habla y dice: ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos del faraón, esclavos básicamente del faraón, y danos simiente, semillas, para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, porque los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser del faraón. Ahí ese es el momento en la historia donde el faraón llega a tener el poder que todos conocemos que tiene el faraón en la historia, ¿no? Antes no lo tenía. Antes la tierra de Egipto era gobernada por los clanes familiares, ¿no? Distintas clanes, distintas tribus. Y el faraón administraba eso, pero no los gobernaba con un poder totalitario como pasa a gobernarlo después de este evento.
Y al pueblo se lo hizo pasar a la ciudad desde un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración del faraón y ellos comían su ración que el faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Fíjense en esto, un dato importante es que todo llegó a ser del faraón y en eso estaba incluido la tierra de Gosén, donde estaba Israel, donde estaban los israelitas. Por esa razón es que después, cuando nosotros vemos en el Éxodo que ellos quedaron en esclavitud, en realidad Faraón no los forzó. Faraón estaba ejerciendo su dominio legal porque se habían vendido a él para que sean alimentados. Entonces lo que Dios hace, fíjense que Dios después respeta la decisión de él. Hace una serie de eventos para que él decida dejarlos ir. Pero no pasó por encima. El faraón tuvo que decir, sí, vayan, ¿no? Éxodo, ¿por qué? Porque eran propiedad de él, ¿no? Éxodo 1 del 13 al 14 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Acá estaba el problema. No los trataron no fue un trato injusto ante los demás. Hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con dureza. Ese es un pequeño gran detalle que nos da la Biblia. Después en la Grecia clásica, por ejemplo, en el siglo V a.C., ciudades-estado como Atenas dependían económicamente de los esclavos para la minería, la artesanía y el trabajo doméstico. Aristóteles, por ejemplo, defiende la esclavitud natural. Ahí ya teníamos esa idea jerárquica, ¿no? De que aquel que no está en cierta jerarquía podía ser esclavo. Primera de Macabeos 8:18 nos habla y nos dice: con esto esperaba librarse de los griegos que estaban esclavizando al pueblo de Israel, teniéndolos por menos, ¿no? Jerárquicamente. En Roma, en el siglo II a.C., la República Romana, la expansión militar, por ejemplo, la destrucción de Cartago, la conquista de Grecia, inunda el mercado con millones de esclavos. Las guerras serviles, por ejemplo la de Espartaco, del 73 al 71 a.C., son las mayores revueltas de esclavos de la antigüedad. Seguramente lo habrán visto en la película, ¿no?, de Espartaco. En la Biblia, en el libro de los Macabeos, en 1 Macabeo 8:2, dice: Judas supo también que los romanos habían dado grandes batallas contra los habitantes de la región de las Galias y que los habían conquistado obligándolos a pagarles impuestos, un tipo de esclavitud. Además, supo que los romanos se habían adueñado de las minas de oro y de plata de España. Habían conquistado ese país gracias a su inteligencia y su fuerza de voluntad, a pesar de que ese lugar estaba lejos de Roma. Los romanos eran tan poderosos que podían hacer rey de un país a quien quisieran, pero también podían quitarle el reino, si ese rey no era de su agrado. Por todo lo anterior, Judas Macabeo decidió hacer un pacto de amistad con los romanos. Fíjense cómo acá les da la pauta para que posteriormente los romanos puedan invadir Israel, ¿no? Por todo lo anterior, Judas Macabeo decidió hacer un pacto de amistad con los romanos. Para ello, envió a Roma a Eupolemo, hijo de Juan, que era del pueblo de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar. Con esto esperaba librarse de los griegos que estaban esclavizando al pueblo de Israel, y le sacó un esclavista y le trajo a otro que hizo peores cosas todavía después en la historia, ¿no? Bueno, acá como referencia puse la tumba vacía, la resurrección de Jesús, para que nos podamos ubicar en la historia, ¿no? En la época del Islam, en el siglo séptimo, al siglo X, en el mundo islámico, el califato se expande, estableciendo rutas de comercio de esclavos a gran escala. Esto se lo conoce como la trata árabe. Los esclavos con los que se comercializaba
no estaban limitados a ningún tipo de color, etnia o religión. Entre ellos se incluían árabes, bereberes, especialmente en los primeros tiempos de la esclavitud musulmana. En la época del califato islámico, la mayoría de los esclavos musulmanes eran obtenidos principalmente a partir de pueblos eslavos, o sea, eran personas blancas, rubios o celestes, esclavos por los árabes, de donde derivaría la palabra esclavo en varios idiomas, porque bueno, ellos llevaban a los eslavos y la expansión árabe, bueno, aportó muchas palabras nuevas en el español, ¿no? De la Europa oriental, persas, turcos, pueblos de las montañas del Cáucaso, como los georgianos, los armenios, los circasianos, así como pueblos de Asia Central, Escandinavia, bereberes del norte de África y otros pueblos de origen variado, como pueblos negros de origen africano. La esclavitud todavía sobrevive actualmente en el mundo musulmán, de forma mucho más limitada o camuflada en los países árabes del Golfo Pérsico, donde llegan mujeres y niños de los antiguos estados soviéticos, de Europa Oriental, del Extremo Oriente, de África y del sur de Asia y de otras partes de Oriente Medio. Inclusive en ciudades como países como Pakistán se utiliza mucho la esclavitud voluntaria de las personas que son los cristianos de ese país, ¿no? Porque, claro, al ser cristianos no les permiten prácticamente incluirse en la sociedad, no pueden hacer nada, no pueden trabajar y tienen que forzosamente se ven obligados a venderse como esclavos para poder tener alimento y a la vista de todos aparentemente no es una esclavitud forzosa, pero en la práctica sí lo es. ¿Por qué? Porque la paga que le hacen a esos cristianos es tan mínima que jamás alcanza esa paga para cubrir los gastos diarios que ellos tienen. Entonces, ellos le pagan, pero le pagan tan poco que la deuda de ellos crece mucho más que lo que cobran. Y nunca es un círculo vicioso del que nunca pueden salir. Entonces en ese sentido está también la parte, digamos, de esa parte forzosa, ¿viste? O la letra chica que por ahí solemos decir, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es la esclavitud árabe. Entonces fíjense hasta ahora como hemos estado viendo la esclavitud a lo largo de la historia, que no necesariamente se centraba en los negros, pero sí tenía esa idea también de la clase inferior, de la clase social inferior, ¿no? En África, en el 1900 al 1500, está el surgimiento de reinos cuyo poder se basaba en el comercio de oro, esclavos, a través del Sahara, por ejemplo, los imperios de Ghana, de Mali, de Songhai, perdón. O sea, los mismos africanos esclavizando a otros africanos que eran de otras etnias. Y eso después se va a ver muy beneficiado a otros países donde ellos mismos esclavizan a su gente. Hasta el día de hoy sucede esto en África. En la época de la peste negra, en Europa, en el 1347, la peste negra mata a 1/3 de la población. La escasez de mano de obra debilita la servidumbre y da más poder a los campesinos libres, comenzando el lento declive de la esclavitud tradicional en la Europa occidental. Y acá llegamos al punto de que más se puede llegar a reconocer la esclavitud como la conocemos nosotros hoy en día, cuando mencionamos esta palabra, ¿no? Que era la era moderna, la gran expansión del 1400 al 1800, cuando empiezan, digamos, la conquista del Nuevo Mundo, necesitaban muchísima mano de obra, y como no era barato, y tenían que alimentar, digamos, el estilo de vida europeo, la mano de obra tenía que ser barata o gratis en todo caso. Entonces en el 1441 en Portugal los portugueses llevan a los primeros esclavos africanos a Europa, marcando el inicio de la trata
atlántica, que es esa trata atlántica, es lo que vamos a ver acá abajo, que este triángulo de la trata atlántica es lo que marcó y esclavizó a millones y millones de personas. En 1492, en España, la colonización de América crea una demanda masiva de mano de obra para las plantaciones y minas al diezmarse la población nativa. En 1510 al 1520, en América, el padre Bartolomé de las Casas aboga por la importación de esclavos africanos para proteger a los indígenas. ¡Qué curiosidad! Una propuesta de la que luego se arrepentiría amargamente. En 1619, en América del Norte, llegan los primeros africanos esclavizados a la colonia inglesa de Jamestown, en Virginia. Su estatus legal evolucionaría hacia la esclavitud hereditaria y perpetua. Y ya vamos a hablar un poquito de eso porque no inició la esclavitud en América del Norte de la misma manera como la conocimos. En el 1700 al 1800, en América, se establece el comercio triangular entre Europa, África y América y se estima que más de 12 millones de africanos son embarcados por la fuerza. Ese es el comercio triangular que hablaba, que mostraba acá en el mapita. Para llegar después al fin en la era de las revoluciones y las aboliciones. 1700 al 1900 marcan época. En el 1791 al 1804, en Haití se conoce como la Revolución Haitiana, liderada por Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines. Se convierten en la única rebelión de esclavos exitosa que condujo a la creación de un Estado independiente y la abolición de la esclavitud. Siempre exitosa es entre comillas, porque después Francia le impone una deuda que hasta el día de hoy los mantiene en la pobreza absoluta y casi peor que como estaban antes de esclavos. En el 1807, en Reino Unido, el Parlamento británico prohíbe el comercio de esclavos, no la esclavitud en sí, sino en el comercio en el imperio. En 1861 al 65, en Estados Unidos, la guerra civil americana estalla con la esclavitud como una de sus causas centrales. La proclamación de emancipación en 1863 declara libre a los esclavos en los estados rebeldes. En 1865, en Estados Unidos, se ratifica la 13ª enmienda de la Constitución, aboliendo oficialmente la esclavitud en todo el país. En el 1888, en Brasil, la Ley Áurea es la última abolición de la esclavitud en el continente americano. En el siglo XX y actualidad, las nuevas formas de esclavitud son, por ejemplo, en 1926, la Sociedad de Naciones se firma en la Convención sobre la Esclavitud, comprometiéndose a abolirla en todo el mundo. En el 48, la ONU hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 4 que nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. Y en el 2024, la esclavitud no ha desaparecido, esto a nivel global, claro, no ha desaparecido. La Organización Internacional del Trabajo estima que más de 50 millones de personas viven en situaciones de esclavitud moderna, incluyendo trabajo forzoso, servidumbre por deudas, trata de personas y matrimonio forzado. Y esto parece a veces un poco lejano porque estamos acostumbrados a ver noticias del otro lado del continente, el otro lado del océano, con noticias similares, pero sin embargo es increíble como muchas veces, yo que vengo de una zona agrícola, muchas veces se escuchan noticias de operativos que van y liberan a una familia o dos de los campos que están alrededor nuestro, cercanos, en cuestión de pocos kilómetros, y liberan a una o dos familias que las tenían esclavos porque le habían sacado sus papeles, sus documentos,
y los tenían ahí amenazados trabajando en el campo sin pagarles nada, y eso está ocurriendo todavía en la actualidad. Es increíble que todavía se perdure todo esto. Pero ese querer esclavizar y querer justificar esa mala intención que tenemos, ¿no? Así como la maldición de Cam fue la justificación bíblica que usaron para la esclavitud, no es que la Biblia la justifique, sino que ellos lo usaron. La teoría de la evolución, o sea, esta de que si venimos del mono y si el mono es negro, se convirtió en una justificación científica durante los siglos XIX y XX. Este fenómeno se conoce como darwinismo social. No que Darwin lo haya promovido, pero sí sentó las bases para que otros encontraran las similitudes y usaran como si fuese una pseudociencia. La supervivencia del más fuerte aplicaba a las sociedades humanas. Los darwinistas sociales como Hubert Spencer en Inglaterra y William Graham Sumner en Estados Unidos tomaron este concepto y lo aplicaron a las razas, naciones y clases sociales. La idea de razas en diferentes escalones evolutivos, eran de los teóricos racistas del siglo XIX que argumentaban que las diferentes razas humanas representaban diferentes etapas de la evolución. El hombre blanco europeo estaba en la cima de la evolución, mientras que los negros africanos estaban en un escalón más bajo, más cerca de los simios. La eugénesis y el mejoramiento de la raza humana. Francis Galton, primo de Darwin, acuñó el término de eugenesia en 1883, promoviendo que la humanidad podía y debía mejorar su acervo genético mediante la cría selectiva. Permitir que las razas inferiores se reprodujeran libremente o se mezclaran con las superiores debilitaría la especie humana. La esclavitud, la segregación y más tarde la esterilización forzada eran presentadas como medidas científicas para proteger la pureza y la calidad de la raza blanca. Un mundo feliz, por ejemplo, Brave New World de Aldous Huxley, explora de manera profética, una forma de esclavitud biológica, psicológica y social mucho más sofisticada y totalitaria. Así como los teóricos racistas decían que ciertas razas eran biológicamente inferiores y destinadas a la servidumbre, el Estado mundial en un mundo feliz crea literalmente seres humanos inferiores, los gamas, deltas y epsilon. Si ustedes vieron las películas, me van a entender rapidísimo de todo esto, y si no pueden verla en YouTube, está, incluso Netflix tiene una serie con ese mismo título. Con capacidad intelectual limitada y resistencia física específica para realizar el trabajo manual y repetitivo sin quejarse. Es la justificación biológica de la esclavitud hecha realidad. Lo que está hablando aquí, lo que está hablando de Un Mundo Feliz, es un libro que después se hace película y serie, en este caso en Netflix. Pero básicamente ellos tenían una sociedad basada en la libertad en teoría, pero estaba tenía muchos estratos sociales, siendo los gamas, deltas y los epsilon los estratos más bajos, y epsilon por sobre todo eran los trabajadores que hacían jardinería, que hacían las tareas que nadie quería hacer y que eran los, en teoría, intelectualmente inferiores. Y todo esto, la sociedad esta creaba, digamos, a estos estratos sociales genéticamente. En un laboratorio se creaban eso. Lo que no podían hacer las sociedades, que era las mujeres quedar embarazadas, no podían. Ellos todo lo hacían por medio de laboratorios para poder clasificar de manera adecuada a esa sociedad, y al mismo tiempo se daba libertad, el libertinaje sexual, para que todos estén con todos.
todos tengan la misma oportunidad de estar con todos, y se castigaba el que formaba pareja permanente. Siempre tenían que estar rotando. Bueno, más o menos eso es a grandes rasgos lo que este mundo feliz va a plantear. Y después el nudo de la historia es cuando alguien viene de otro lado y rompe con todo eso, ¿no? Para no arruinarles la película. Pero básicamente ahí está explicando una sociedad futurista, una distopía a futuro, ¿no? Un mundo feliz nos muestra un futuro donde la justificación por la maldición de Cam o el darwinismo social ya no es necesaria, porque la biología y la psicología han sido manipuladas para crear una jerarquía social incuestionable. Los descubrimientos y el mapeo que hace, por ejemplo, David Livingstone. David Livingstone era un cristiano, fue un misionero, y él fue motivado por un fervor humanitario y antiesclavista. Pero este hombre se dedicó a mapear toda África, y después eso fue utilizado porque Livingstone, su motivación fue que al mapear toda África llegarían todos los otros misioneros a predicar en el continente, y en realidad utilizaron ese mapeo todos los esclavistas para poder encontrar más y más esclavos, ¿no? Él fue motivado por un fervor humanitario y antiesclavista, pero fue utilizado su trabajo por otros para intensificar y hacer más eficiente la captura de esclavos en el interior de África. Livingstone llega a África con 3 propósitos principales, todos ellos contrarios a la esclavitud. El primero era la exploración y ciencia, era mapear el interior inexplorado de África, encontrando las fuentes del Nilo para documentar la geografía, la flora y la fauna. El segundo propósito era la evangelización, llevar el cristianismo a las poblaciones locales. África era un continente desconocido, solo se conocían sus márgenes. Livingstone quería mapear su interior para que lleguen los misioneros a evangelizar. Y el tercero era el abolicionismo. Su experiencia directa con los horrores de la trata de esclavos árabe, suajili, lo convirtió en un acérrimo opositor de la esclavitud. Creía que si abría África al comercio legítimo de productos como el algodón, la cera o el marfil, el comercio de esclavos se volvería económicamente obsoleto y desaparecería. Y en realidad fue lo contrario. Livingstone mapeó con precisión rutas fluviales como el río Zambezi y terrestres, identificando pasos montañosos y la ubicación de lagos como el Nyassa o el lago Malawi. Los traficantes de esclavos árabes y suajilis, que antes operaban de forma más limitada en la costa, utilizaron estos mapas y rutas para penetrar más profundamente en el interior de África, llegando a regiones que antes estaban a salvo por su aislamiento. Sus diarios y mapas detallaban la ubicación y el tamaño de numerosas tribus y aldeas. Esta información fue una guía invaluable para los cazadores de esclavos. Livingstone informó sobre las riquezas del interior, como el marfil. Entonces la demanda de marfil en el mercado mundial aumentó. Esto creó una demanda paralela de esclavos. Livingstone documentó el lago Nyassa y las poblaciones densas que vivían a sus orillas. Tras su expedición, la región se convirtió en el epicentro de la trata de esclavos del este de África. Las rutas que él siguió se convirtieron en la autopista de esclavos hacia los puertos de la costa como Kilwa y Zanzíbar. Livingstone pasó sus últimos años horrorizado por este resultado indirecto de sus exploraciones. Su famosa última expedición, en 1866 al 73, tenía como objetivo principal encontrar la fuente del Nilo, pero también documentar y denunciar los horrores de la esclavitud que veía a su paso. Su crónica de la masacre de esclavos en Nyangwe
en 1871 conmocionó al público británico y europeo y galvanizó el movimiento abolicionista, llevando finalmente a que el sultán Zanzíbar cerrara el mercado de esclavos en 1873. Entonces, con la mejor de las intenciones, les mostró y les iluminó el camino en esos años, pero después también, gracias a él, llegaron a la abolición, ¿no? En Levíticos 25:39 nos dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, fíjense que era una práctica que se acostumbraba, no es que sea una ley o una práctica que Dios impone de esclavitud, sino es una práctica que Dios regula, porque ya estaba establecida. Si este hermano se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y la posesión de sus padres se restituirá. Porque me pertenecen, yo los saqué de la tierra de Egipto, y no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres sean de los gentiles que están en vuestro alrededor. De ellos compraréis esclavos y esclavas. También compraréis de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y los del linaje de ellos son nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales tendréis por posesión. Y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ello, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. O sea, si los otros, ajenos a los pactos, a la promesa y al reino de Israel, ajenos al pueblo, se vendían como esclavos, bueno, como esclavos tratarlos, pero a los tuyos no. Lo regulaba para que sean tratados con dignidad. En Éxodo 21, del 1 al 2, dice: y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas al séptimo saldrá libre de balde, sin pagar nada. Éxodo 21, del 5 al 6, dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo hará llegar a los jueces, y le hará llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Fíjense de dónde viene el tema de los aritos. En el 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuese hallado en sus manos, morirá. O sea, no a la esclavitud forzada. En el 20 dice: y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere debajo de su mano, será castigado. Mas si durare un día o 2, no será castigado, porque su dinero es. En el 26 dice: y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si sacare el diente de su siervo o el diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces, si tan solo los que promovían lo de la maldición de Cam hubieran leído estos pasajes y se guiaran por todo esto antes que la maldición de Cam, no habríamos llegado a lo que se llegó con la esclavitud de los negros, ¿no? Algo curioso de la historia es que en los primeros tiempos de Estados Unidos, las personas negras no eran esclavas. Se manejaba lo que se conoce como servidumbre por contrato. Esto se refiere a un sistema histórico de servidumbre por contrato que existió en la América colonial, donde los inmigrantes europeos, por lo general, firmaban un contrato para trabajar entre 4 a 7 años, a cambio de un pasaje gratuito a América para cumplir el sueño americano, ¿no? Ellos se vendían básicamente como esclavos, ¿no? Ellos iban a trabajar entre 4 y 7 años para una persona X como esclavos sin percibir sueldo.
Y la persona obviamente les tenía que pagar el pasaje para llevarlos, para traerlos. Después, una vez que ellos quedaban en libertad, recibían tierras, recibían una recompensa, si el dueño quería, pero era una práctica habitual, que le dieran algo para iniciar su vida en la nueva tierra, ¿no? En América. John Carlson era un negro que vino bajo este contrato al mando de otro negro, o sea, otro negro lo trajo a él. Y que este otro negro era Anthony Johnson. Que este negro había quedado en libertad y había recibido tierras cuando él fue liberado en 1654. Este Anthony Johnson, ¿no? Este Anthony Johnson traen a John Carlson y como no había muchos negros en aquel lugar, en Virginia, en Estados Unidos, Anthony decide demandar, cuando Carlson ya había cumplido su tiempo de esclavitud, Anthony decide demandar a Carlson alegando que incumplió su contrato. El Estado falla a su favor y Carlson se convierte así en el primer esclavo de por vida de Estados Unidos. Y ahí nace la esclavitud que nosotros conocemos en Estados Unidos. Con este hecho. Básicamente le inicia un negro esclavista que esclaviza a otro negro, ¿no? No es que los demás hayan sido unos santos, se aprovecharon de esto, pero este es marcado como el inicio, ¿no? Y es bastante curioso en ese sentido. ¿Qué dice la Biblia sobre los negros, o lo que se entiende como los negros en este entonces? Para que veamos la diferencia de la postura de la Biblia sobre aquellos que toman de forma literal malinterpretan la maldición de Cam, metiendo a todos la descendencia de Cam en la bolsa de Canaán, ¿no? Fíjense, 2 de Samuel 18:21 habla y dice: un etíope corre a anunciar a David la muerte de Absalón. Era una persona negra la que corre a anunciarle a David la muerte de su propio hijo. En 2 de Crónicas 14:9 dice: un etíope sale a la guerra contra Asa, rey de Judá. En Jeremías 38:7 habla de Ebed Melech, etíope de la casa real, que intercede por Jeremías, que fue arrojado en una cisterna con 30 hombres después lo saca. O sea, Jeremías es arrojado y este etíope, este negro, intercede ante el rey para poder sacar a Jeremías, que él va con 30 hombres a liberarlo a él. En Hechos 8:26, Felipe le explica a un eunuco etíope de la corte real sobre el libro de Isaías. O sea, eran de Etiopía, venían a servir al Señor en el templo. Y acá Felipe lo intercepta en el camino y le explica el libro de Isaías, y ahí es cuando este etíope se bautiza. Segundas de Crónicas 12:3 nos habla de los etíopes que están apoyando a Sisac, rey de Egipto. Fíjense, había una alianza en aquel tiempo con los etíopes, con el rey de Egipto, para que más o menos veamos y entendamos también este concepto, ¿no? A muchos pueblos en África se les llamaba etíopes o cusitas también, ¿no? Porque eran descendientes de Cus. Jeremías 46:9 nos dice: los etíopes usados por Dios como valiente para llevar juicio a Egipto. O sea, miren, eran instrumentos del Señor. Amós 9:7 nos habla de Israel es como hijo de etíope para el Señor. No como que fuera superior a los demás. Para Dios los veía todos por igual, todos eran hijos de él. Números 12 nos habla de María, que le cae la lepra por hablar mal, por hacer chisme, junto a Aarón, de la mujer cusita, era una mujer descendiente de Cus, por tanto negra,
que fue esposa de Moisés. Cus es el padre de los etíopes, para que nos tengamos una idea, ¿no? Mateo 27, 32, Marcos 15, 21, Lucas 23, 26, para que los pongo a las tres menciones para que veamos lo importante que fue el evento para los escritores de los evangelios. Nos hablan de Simón de Cirene, que Cirene es la actual Libia en África, que este Simón de Cirene carga la cruz, por tanto era un cusita, muy probable un negro, ¿no? Hechos 13.1 nos habla de Simón, que le llaman Níger, el negro, y Lucio de Cirene, que es la actual Libia en África. Estos eran profetas y maestros de la palabra. Fíjense, profetas y maestros de la palabra, el negro en la Biblia. Sofonías 1.1, hijo de Cusi, era Sofonías, ¿no? Cusi es cusita, o descendiente de Cus, lo que también es sinónimo de etíope. Hechos 11:20 nos dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Eran de Cirene, fíjense, de África. Primera de Reyes 10, Segunda de Crónicas 9. La reina de Saba viene a Salomón. Saba se cree que estaba por el actual Yemen, pero no se sabe con certeza. La tradición etíope dice que ellos descienden de la reina de Saba. Están casi así enfrentados, ¿no? Si es que estaba por Yemen. Salmos 72:10 y 15, Isaías 66, Jeremías 6:20, Ezequiel 27:22. Todos estos versos nos cuentan cómo se comercializaba con Saba, incluso que la gente de Saba venía a adorar en el templo. Salmos 68:31 dice que vendrían príncipes de Egipto y Etiopía se apresuraría para extender sus manos hacia Dios. No es casualidad que después, cuando se haya ido a predicar, África completa llegó a ser cristiana, hasta que llegó los musulmanes, ¿no? Y hicieron lo que hicieron en África, y hoy se divide entre cristianos y musulmanes África. Pero hubo un momento en la historia en donde llegó a ser cristiano por completo. Ezequiel 38:13 dice: lo que se podría Ezequiel 38:13 hace lo que podría ser una mención a la futura esclavitud negra. Fíjense lo que dice: Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar los despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Fíjense que Ezequiel hace esta pregunta y dice: Saba, de los reinas de Saba, de Dan y los mercaderes de Tarsis, todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? Eso es exactamente lo que se hacía con la esclavitud. ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Se tomaba botín, se les quitó la plata, el oro, ganados, posesiones, el marfil. Exactamente. ¿Y a quién le dice? Le habla a Gog, hijo de Jafet, Europa, haciendo todo esto. Es muy, muy llamativo cómo coincide con la historia posterior de la esclavitud. Y como si fuese poco, cuando nosotros vamos a los etíopes, miren la bandera que ellos tienen. La bandera del reino etíope era con el león de Judá, y ellos mismos entienden que era el león de Judá, no un león cualquiera.
La bandera de Etiopía con el león de Judá es la bandera histórica del imperio de Etiopía, que representaba al león de Judá, un símbolo de la tribu israelita de Judá. Esta bandera, con el león coronado y una cruz en la franja amarilla, fue utilizada desde el 1897 hasta 1974. El león es el emblema de los emperadores salomónicos de Etiopía. Y no sé si ustedes lo conocían o no, pero los cusitas eran un imperio en la antigüedad y que estuvo bastante ligado con la Biblia y con la palabra del Señor, ¿no? Veamos acá un pequeño resumen de cómo lo que fue ese imperio. Los antiguos egipcios construyeron uno de los mayores imperios de la historia e incluso enfrentando muchas dificultades, lograron mantener su soberanía sobre casi todo el valle del río Nilo. Pero África es un continente gigantesco y estaba habitado por muchos pueblos diferentes, y algunos de ellos querían conquistar las tierras fértiles de Egipto. Reinos y tribus de Libia, Siria y Turquía estaban constantemente en guerra con Egipto, pero había un pueblo cuya tenacidad y coraje asustaba incluso a los poderosos egipcios. Los nubios eran un antiguo pueblo africano que vivía en la región de Nubia, donde hoy está el Sudán. El pueblo nubio ya habitaba esa región desde hace mucho tiempo, probablemente desde el año 3100 a.C. Se formaron pueblos nubios a lo largo del río Nilo. Durante gran parte de su historia, los nubios no han desarrollado ninguna forma de escritura, así que mucho de lo que sabemos de ellos proviene de registros dejados por los egipcios. La Nubia era una región rica en vetas de oro, piedras semipreciosas, madera de ébano, incienso y marfil. Tal abundancia de recursos alentó a los egipcios a invadir esa región en busca de materias primas tan útiles para ellos. Los nubios resistieron como pudieron contra las invasiones egipcias, pero eran militarmente inferiores y fueron cada vez más empujados hacia el sur. Debido a los diversos periodos de inestabilidad en Egipto, los nubios pudieron organizar y montar defensas más eficaces, y durante los periodos de paz, los nubios y los egipcios comerciaron y compartieron diferentes conocimientos. Durante el reinado del faraón Tutemés I, los nubios formaron parte del imperio egipcio, pero ese dominio pronto se derrumbó y los nubios se organizaron en un reino unificado y formaron la ciudad de Napata para que fuera su capital. Los nubios fundaron entonces el reino de Kush, que en el futuro se convertiría en una respetable potencia africana. El término reino cusita proviene de los egipcios, que llamaban a los nubios por el nombre de Kush. El fundador de este nuevo reino fue un líder tribal llamado Al-Ara, que se convirtió en el rey de todos los nubios. Una vez establecido el reino cusita, el siguiente paso era asegurar su defensa económica, y para ello los sucesores de Al-Ara reinaron bien, fortalecieron el reino y expandieron sus dominios. Los cusitas comenzaron a comerciar con Egipto a través del Nilo y establecieron contactos con reinos árabes como Nabatá y Saba. La fama de riqueza de los cusitas era grande. Sus líderes, sacerdotes e incluso el ganado como los caballos siempre estaban adornados con piezas de oro y rubíes. Con el paso del tiempo y debido a los periodos de inestabilidad en Egipto, los cusitas comenzaron a conquistar ciudades egipcias e incluso la ciudad de Tebas fue tomada. En la cima de su poder bajo el rey Piangi, Egipto fue totalmente conquistado por los cusitas. El rey Piangi se declaró campeón al servicio del dios Amón y con su ejército luchó durante más de un año contra varios líderes egipcios, derrotando a todos los que se encontraban en su camino. Esta fase de la historia cusita y egipcia ocurrió durante el tercer periodo intermedio del Antiguo Egipto, que comenzó alrededor del año 1070 a.C., también conocido históricamente como la dinastía nubia o la dinastía de los faraones negros. La coexistencia entre egipcios y nubios trajo consigo el matrimonio entre la nobleza de los dos reinos y las dos culturas empezaron a influirse mutuamente en los asuntos religiosos y sociales. Después de consolidar el dominio de Egipto, el rey Pangi regresó a la ciudad de Napata, capital del reino cusita, dejando a su hermano y sucesor para gobernar Egipto y sus ciudades. Egipto permaneció bajo el dominio cusita hasta el año 1656 a.C. y solo se debilitó debido a las invasiones asirias que conquistaron casi todo Egipto y trajeron días turbulentos a la tierra de los faraones.
Los asirios eran temibles guerreros y muy superiores en el ámbito militar, y ya hacían uso de armas y armaduras de hierro, además de utilizar armas de asedio y una caballería bien entrenada. Los gobernantes cusitas tuvieron que retirarse a la ciudad de Napata y algún tiempo después fundaron la ciudad de Meroe más al sur. Meroe se convirtió en la nueva capital del reino cusita y los gobernantes cusita comenzaron a adoptar la costumbre egipcia de erigir pirámides y fueron enterrados después de su muerte en las pirámides construidas en esta ciudad. También fue durante este tiempo que los cusitas comenzaron a desarrollar su propia escritura que se llamaba escritura erótica. El historiador griego Diodoro Sículo informó que los reyes cusitas reinaban hasta que recibieron una orden de los sacerdotes del Templo de Oro diciendo que debían suicidarse y pasar el poder. Esta extraña costumbre duró hasta el reinado de un líder llamado Ergagnes, que a diferencia de la mayoría de sus compatriotas, era un hombre educado que estudiaba con maestros griegos y aprendía filosofía. Cuando Ergagnes recibió la orden de suicidarse, se enfureció y envió a los soldados al templo con la orden de matar a los sacerdotes y así poner fin a esta costumbre. Las mujeres también tuvieron un papel importante en la sociedad cusita, al tener una voz activa en los asuntos cotidianos. Varias veces las reinas cusitas reinaron solas sin la interferencia de sus compañeros masculinos y hay informes de mujeres cusitas luchando en batallas e incluso comandando tropas. A la madre del rey se le dio el título de Candace, que significaba reina madre. Ella actuó como consejera del rey y la reina. En algunas ocasiones fue parte de negociaciones políticas e incluso pudo tomar el mando total. Una de estas poderosas mujeres y quizás la más valiente de su pueblo fue Amanisaketo, que reinó en Kush en la época en que Roma ya había conquistado Egipto tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra. Roma exigió que el reino de Kush rindiera homenaje a la república. Amanisaketo no aceptó esta demanda y la consideró una ofensa, declarando la guerra a Roma y avanzando con sus soldados para saquear las ciudades egipcias que estaban bajo el dominio romano. En el 24 a.C., los cusitas saquearon las ciudades de Asuán, Rous y Elefantina. Regresaron a Kush llevando prisioneros, objetos de valor y estatuas romanas, incluyendo la cabeza de la estatua del emperador romano Augusto. Fue tomada por Amanisaketo como un gesto de desprecio al enemigo. Al saber esto, Augusto envió al general romano Petronio con la misión de tomar soldados y castigar a los cusitas. Hay pocos detalles sobre la batalla, pero Petronio habría informado que los cusitas tenían más de 30.000 guerreros y luchaban con una furia espantosa. Amanisaketo fue descrita como una mujer corpulenta y de manera brutal ella personalmente dirigió sus tropas y se quedó ciega de un ojo después de ser herida por un romano. Después de más de 3 años de lucha, los romanos finalmente buscaron un acuerdo de paz. En el año 20 a.C., romanos y cusitas firmaron un tratado de paz en el que el emperador romano reconoce el reino de Kush como un poder independiente libre de pagar impuestos a Roma. El reino de Kush duró hasta el año 350 después de Cristo, pero debido a la escasez de recursos y la falta de comercio, el reino terminó siendo muy debilitado y disperso. El otrora rico y orgulloso reino cusita fue dominado finalmente por el imperio de Asum, que había estado expandiendo sus fronteras desde la región de Etiopía. Los cusitas eran un pueblo increíble, eran valientes guerreros, hábiles artesanos y sabios comerciantes. Su historia nos muestra la fuerza y la perseverancia del pueblo africano, capaz de repeler incluso al poderoso imperio romano. Ahí podemos ver un poco de lo que fue el imperio cusita en la historia. Y es parte de lo que no se cuenta muchas veces sobre los cusitas, ¿no? Porque claro, es más, a veces, aunque sea una historia incómoda, pero sigue siendo a veces más cómodo tenerlos. Está re loca la computadora, che. Tenerlos como aquellos que fueron parte de la maldición, ¿no? Que fueron tenidos como malditos de Dios por Noé. A veces es más cómodo eso que reconocer la honra que la Biblia le daba y que justamente los que
a lo largo de la historia los esclavizaron, no solamente malentendieron la Biblia, sino que fueron en contra de la voluntad de Dios y esclavizando a aquellos que Dios consideraba con bastante honra. Otra de las cosas bastante nefastas que se hizo en la historia gracias a teologías como esta y el darwinismo social, que influyó muchísimo en esto, fue lo que se conoció como los zoológicos humanos. Y bueno, no les voy a adelantar nada, véanlo ustedes mismos. Colecciones de animales al estilo de zoológicos se remontan a las civilizaciones china y egipcia, pero el primer zoológico, del que se tiene un real registro histórico, pertenecía al emperador azteca Moctezuma II, donde se podían ver más que animales. Por eso hoy, en Historias, los zoológicos humanos. Este primer zoológico documentado pertenecía a Moctezuma II, en la ciudad de Tenochtitlán, México. Además de una gran colección de animales, contaba con una exhibición de rarezas humanas, que incluía jorobados, albinos, enanos y personas con distintos tipos de deformaciones. Este zoológico, junto con toda la ciudad, fue destruido por el conquistador español Hernán Cortés en 1521, y podría haber sido un hecho aislado, producto de la barbarie de los pueblos originarios. Sin embargo, durante la culta época del Renacimiento, el cardenal Hipólito de Médicis estaba muy orgulloso de su colección de personas, de distintas razas: moros, indios, turcos, tártaros y africanos, considerados bárbaros. Pero es en el periodo del colonialismo, a inicios del siglo XIX, cuando comienzan las exhibiciones públicas de seres humanos. La africana Sarah Baartman, apodada la Venus Hotentote, fue famosa y causó escándalo en Londres, ya que los espectadores podían tocar su cuerpo casi desnudo. Murió en 1815 tras 5 años en exhibición. A finales de ese siglo, los zoológicos humanos se vuelven una verdadera atracción, con el desarrollo de un racismo científico que, apoyado en pseudociencias, quería demostrar la supremacía de los europeos y blancos sobre pobladores de remotas regiones, indígenas y gente de color. Con esto además justificaban el imperialismo europeo sobre otras naciones del planeta, particularmente Asia y África. Los zoológicos humanos se hicieron muy populares en Francia, Bélgica, Italia, España, Inglaterra y Alemania, donde mostraban a aborígenes australianos, esquimales, suramericanos y africanos, que eran los más populares. Eran exhibidos en jaulas o en espacios donde se buscaba reconstruir sus hábitats naturales, aunque a veces modificados para hacerlos más dramáticos y atractivos. Se considera que el padre promotor de este tipo de eventos fue Karl Hagenbeck, un zoólogo, domador y director de circo alemán, quien además es considerado el precursor de los zoológicos modernos. Desde 1874, Hagenbeck comenzó a exhibir en sus giras de circo a pobladores de las islas de Samoa y del Círculo Polar Ártico, a los que promocionaba como poblaciones naturales puras. Algunas exhibiciones fueron emblemáticas, especialmente en Francia. En 1889, durante la Exposición Universal de París, donde fue inaugurada la Torre Eiffel, el espectáculo más atractivo fue El Pueblo Negro, con 400 indígenas. Unos meses después, también en París, se celebraba el centenario de la Revolución con una exposición universal aclamando además la igualdad, fraternidad y libertad. En este marco fueron exhibidos, encadenados y tras rejas, 11 indígenas Selkman, secuestrados en la bahía San Felipe, en Tierra del Fuego, quienes fueron promocionados como caníbales. Se les alimentaba con carne cruda de caballo y los mantenían sucios para que se vieran más salvajes. Al final de la gira, solo 6 regresaron a su país. Aun cuando en el trasfondo de estas exhibiciones siempre estaba la idea de demostrar que los pobladores de los imperios eran superiores a sus colonizados, en Estados Unidos los zoológicos humanos tomaron una connotación diferente. Los indígenas, particularmente los africanos, eran presentados como seres intermedios entre los monos y los humanos. Se buscó darles una connotación científica a estas exhibiciones, apoyándose en la teoría de la evolución de Darwin, según la cual los humanos descendemos de los monos. Dentro de esta idea, en el zoológico del Bronx, fue expuesto un pigmeo del Congo llamado Ota Benga, quien formaba parte de un grupo de 9 pigmeos comprados en África para ser exhibidos. Ota Benga fue tomado como un ejemplo del racismo científico y fue colocado en una jaula con un orangután, formando parte de la Casa de los Monos. Ota se hizo famoso como el eslabón perdido y terminó suicidándose.
Al calificar a estos individuos como un eslabón entre animales y monos, no eran considerados realmente como personas, ni tratados como tales. En algunas ocasiones se les presentaba en jaulas, en otras se armaban escenarios que simulaban sus hábitats naturales, alrededor de los cuales se congregaban los visitantes para verlos, darles comida, tocarlos o burlarse. Este pensamiento devino después en toda una corriente de científicos, políticos y pensadores que buscaban demostrar que los negros y algunos otros grupos étnicos no debían considerarse personas y para muchos había que limitar su reproducción, pero ese es otro tema. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el criminal racismo nazi y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos zoológicos de gente perdieron atractivo y fueron desapareciendo, pero no del todo. Para quienes estén pensando que estas son cosas de siglos pasados, les cuento que uno de los episodios más vergonzosos se vivió en 1958, en la Exposición Universal e Internacional de Bruselas, cuya idea central era la equidad, fraternidad e innovación. En este marco, mientras la mayoría de los países presentaban inventos para mejorar el mundo, Bélgica exhibió encerrados en rejas de bambú a familias enteras africanas. 41 millones de personas los vieron, les dieron comida, los acariciaron y a nadie le importó. Aunque esto sin lugar a dudas forma parte de nuestra historia universal, no se enseña en las escuelas, quizás con la esperanza de que sea olvidado, como un capítulo muy oscuro de nuestro desarrollo como sociedad. ¿Qué tal, ¿Qué tal la herencia histórica que tenemos acá, ¿no? con todo esto. Pero a su vez, la maldad de la inclinación al mal, como dice Génesis 6, que tiene el hombre, y este mal uso de la Biblia y de lo que Dios nos enseña, ¿no? El mal uso a la hora de hacer nuestra propia teología bajo nuestra propia interpretación. Acá en la Biblia nos relata un caso de esclavitud no forzada, en cierta forma forzada, en cierta forma voluntaria, ¿no? Pero bajo las leyes de la guerra. Josué 9:11 nos habla de los gabaonitas, dice: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, nuestros esclavos, y haced ahora con nosotros alianza. En el 16 dice: pasado 3 días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron cómo eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Ellos eran, los gabaonitas eran cananeos y que deberían haber sido exterminados, pero que terminaron siendo esclavos por causa de esto. Usaron la astucia ellos y se promovieron como esclavos a Josué, para que no los mataran, ¿no? Y dice: y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim. Y en el 23 les dice: vosotros pues ahora sois malditos, y no faltará de vosotros siervo quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Fíjense la maldición que le dan. Tenían que ser esclavos en la casa del Señor. Y era esa maldición, bendita sea la maldición esa, ¿no? Sirviendo a Dios. Pero ahí nos habla de los gabaonitas, y siempre es una historia que se toma a mal. Siempre es una historia que se toma como ese engaño de los gabaonitas como una maldición que después queda para Israel. Sin embargo, no fue así. Los gabaonitas fueron tenidos en gran estima también después por el Señor. Sigamos leyendo. Zacarías 8 del 20 y 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán a los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová. Esto es exactamente lo que ellos hicieron, lo que los gabaonitas hicieron. Y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. En Josué 10, en 1, fíjense acá la estrategia de los gabaonitas toma sentido. Dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaba entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran hombres fuertes. Y ese Gabaón, con toda esa fortaleza, se somete voluntariamente en servidumbre al Señor. Fíjense cómo dejan ellos el orgullo de lado, y Gabaón en realidad es un ejemplo en la Biblia de lo que nosotros debemos hacer con el Señor. En vez de andar presentándonos con orgullo delante de Dios, presentarnos humilde, ¿no? En ese tipo de servidumbre. Proféticamente, Gabaón, fíjense lo que va sucediendo después, las menciones que la Biblia va a tener sobre Gabaón. Josué 10:12, cuando él dice: sol detente en Gabaón, y a causa de eso es que Israel pelea por los gabaonitas y vence a los otros que estaban atacando, y por tanto, a causa de eso es que los vencen, es que ellos también abarcan más territorio, ¿no? En Josué 21:17 nos habla de Gabaón como una de las ciudades levitas. Fíjense, Gabaón pasa a ser de Dios, esclavos del Señor, siervos de Dios, y llega a ser una ciudad de los levitas. Primera de Crónicas 12:4 y Segunda de Crónicas 1:3 dice que el tabernáculo estaba en Gabaón y que los gabaonitas estaban entre los valientes de David. En 2 de Samuel 21 nos habla y dice que Dios envía hambre por causa de los gabaonitas, porque Saúl los había matado a traición, y Dios castiga a Israel por lo que habían hecho, porque había hecho Saúl en este caso. Jeremías 28, acá cuenta la parte mala también, un falso profeta que vino de Gabaón y que hablaba que Babilonia no los llevaría cautivos, pero fíjense, Israel escuchaba a los gabaonitas como profetas, para que se vea el estatus que tenían también. Esdras 2:70, en Nehemías 3:7 y 7:25 nos habla que los gabaonitas vuelven de Babilonia y restauran el templo. Para que tengamos una idea de ese dato, solo el 5% de Israel se estima que volvió de Babilonia, y entre ese 5% volvieron los gabaonitas. Fíjense el servicio que brindaron al Señor y con la pasión que lo hicieron. Entonces ahí es donde entendemos el tipo, cómo es que esta esclavitud delante de Dios habría de funcionar en este modo profético, ¿no? Y acá es donde yo creo que encaja perfecto lo que hizo Gabaón y la esclavitud como la Biblia la va mencionando. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Él se hizo esclavo por mí. Ay, esta computadora. Eso lo dice en Gálatas 2:20. A pesar de que la reforma había sucedido hacía ya unos 200 años, y el martirio de John Hus había sucedido unos 300 años, en el 1722. En 1722, un grupo de seguidores de Hus en Moravia, eran los moravos, una provincia en Bohemia,
hoy parte de la República Checa, huye a Sajonia, en Alemania, en búsqueda de libertad religiosa, impulsados por la persecución que estaban teniendo. Estos hermanos unidos, como se llamaron a sí mismos, encontraron refugio en las tierras de un rico y joven aristócrata que se le llamaba el conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. De él hablamos cuando vimos lo de la historia del Shabbat, de la historia del sábado, o el sábado en la historia. Ahí hablamos de algunos escritos que él dejó. Este conde Zinzendorf es quien les dio un lugar para establecerse y construir una comunidad de creyentes. El municipio que surgió se llamó Herrhut, que significa tanto pendientes del Señor como ante la mirada del Señor, debido a que habían llegado a Sajonia desde Moravia y el grupo este se conoció como los moravos. Recordemos que Zinzendorf hablaba de cómo él era un guardador del sábado y obviamente se entiende por conexión que los moravos también. Y de hecho venían de Bohemia y leímos en la historia del sábado cómo esta persecución era justamente por guardar el sábado, ¿no? La congregación comenzó a orar por los grupos que todavía eran perseguidos, por la unidad de su comunidad, por el cuerpo de Cristo en el mundo entero y para interceder cada vez más para que la palabra de Dios pudiera extenderse ampliamente en todo el mundo. Apenas 2 semanas después, el 27 de agosto, 24 hombres y 24 mujeres hicieron un pacto para comenzar a orar juntos, día y noche. Estuvieron de acuerdo en que un hombre y una mujer en diferentes lugares oraran por turnos de 1 hora cada hora del día, cada día de la semana y cada semana del año. Fue una vigilia de oración que duraría los siguientes 100 años. 100 años se mantuvieron en oración las 24 horas del día, alternándose 1 hora cada uno, ¿no? Pero durante 100 años, tremendo lo que lograron ellos. Y que sería la matriz de la que nacería el avivamiento. Ese siglo de oración, vería el alcance misionero más grande que el mundo hubiese experimentado. En 1731 todo cambió. Anthony Ulrich, un antiguo esclavo de la colonia danesa de Santo Tomás, visitó Copenhague. Le comunicó al rey danés que los habitantes de la isla y sus esclavos estaban preparados para responder al evangelio. El conde Zinzendorf compartió la historia de Antonio con sus hermanos moravos, Johann Leonard Dover, y comentó el asunto con su amigo Tobias Leupold. Y juntos escribieron una carta a Zinzendorf manifestando su intención de ir. Anthony Ulrich, el liberto caribeño, le dijo que solo podían venir como esclavos. Tanto Leonard Dover como Tobias Leupold reiteraron sin titubear su disposición a ir a Santo Tomás, incluso como esclavos. Así fue como se vendieron ellos como esclavos, y estando en medio de ellos, en medio de los esclavos, predicaron fervientemente del Evangelio. Murieron en la isla por malaria, pero su ejemplo y las 24 horas de oración por 100 años de su comunidad hizo que muchos más salieran a evangelizar por todo el mundo, despertando así una llamada de pasión por las almas en el mundo. Este es el tipo de esclavitud a la que el Señor se refiere. Este es el tipo de esclavitud voluntaria que Dios busca y pide. Y que sea tan malentendido a lo largo de la historia, ¿no? Aquí tenemos un mapa que tal vez sea controversial para algunos, pero es un mapa. Ustedes pueden ver ahí los distintos colores. Y obviamente cuanto más marrones, más concentración o más oscura es la piel. De hecho, el mapa se llama distribución
distribución de el color de piel humana. Cuanto más oscuro es el marrón, más oscuro el color de piel, y cuanto más claro el color, más clara la piel, ¿no? Aquí tienen todas las caras de gran parte de todas esas pieles, de todas esas etnias. Todas tienen pelos, todas tienen 2 ojos, 2 cejas, una boca, una nariz. ¿Qué importa el color de piel, no? Somos todos seres humanos. Como dice Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Justamente este pasaje en la Biblia esclavista no estaba, ¿no? Obviamente no iba a estar, porque dice no hay esclavo ni libre. Era uno de los pasajes que se quitaron. Pero cuán verdaderas son esas palabras de Pablo, y sobre todo cuando lo miramos de esta forma, ¿no? No hay diferencias. No hay diferencias. ¿Por qué tenemos que hacer siempre y marcar las diferencias? En este caso estamos hablando de la esclavitud por medio de creencias en pseudociencias y en teologías que la Biblia nunca enseñó. Pero también está el tema de las diferencias que hacemos porque simplemente tienen distinto idioma, distinta cultura, distinta creencia teológica, distinta denominación, etc., ¿no? Y Pablo nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay negro ni blanco, no hay argentino ni africano, no hay, no sé, pónganlelo, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Para Dios todos son iguales. No hay líder ni liderado, no hay pastores ni siervos. Todos son iguales. Pero tenemos esa tendencia a someter y a someternos, dejarnos someter. Todo por teologías, todo por ideas que no son bíblicas, que no son lo que Dios enseñó realmente. Que podamos repasar todas estas posturas, que podamos repasar nuestros pensamientos para siempre poner en alto por sobre todo la palabra del Señor, la voluntad de Él, y poner en alto siempre la misericordia. Como decía el Señor, misericordia quiero, no sacrificios. Y poder ser a imagen y semejanza de Él. Que Dios los bendiga. Seguimos en el próximo video para que no se haga tan largo.